Bien, chicos, entonces como tema 2 tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto, no? Que fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, ¿no? Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, ¿no? Aunque en Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. ¿Cuál sería el origen en este caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿O cómo nace esta, no? Según la filosofía de los derechos humanos, comenzó con la ilustración en el contrato social, ¿no? Que buscaba una forma de asociación en la cual cada uno uniéndose a todos, ¿no? No obedezca, sino a sí mismo y permanezca tan libres como antes, ¿no? ¿Qué tan importante han sido los derechos humanos, ¿no? Para las personas, ¿no? En este caso también nos dice que el texto de la Declaración Universal en 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? En 1789. Luego de los horrores, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de los derechos que afirmará los valores, ¿no? Los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo, ¿no? Armando así dicha carta fue confiado a un comité presidio por Eleanor, ¿no? Y compuesto por 18 países, ¿no? La carta fue redactada por un canadiense, John Peters, ¿no? Y el texto final fue el pragmático, ¿no? De esta manera, teniendo así numerosos consensos políticos de manera amplia para ganar aprobación. ¿Cuál sería entonces el contenido, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el estándar común a ser alcanzado, ¿no? Por todos los pueblos y las naciones. Todos tenemos que tener derechos humanos, ¿no? Porque si no, todo sería un caos. También nos dice que la Declaración, ¿no? De los derechos humanos establece a que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales y asistencia, ¿no? Y describe a la familia como una unidad grupal natural y fundamental en la sociedad. Aunque los niños son rara vez mencionados en este texto, es de maneras un documento significativo y su impacto con todos los seres humanos, ¿no? Incluyendo a los niños, que es lo que hace esta declaración tan importante, ¿no? Entonces, chicos, de acuerdo a la explicación del tema, ¿ustedes qué entienden por derechos humanos? Ya he explicado acerca de la declaración, ¿no? De la declaración, o sea, cuándo fue, cuándo se pasó. Pero yo quiero saber ustedes qué opinan de los derechos humanos. Pero, ¿qué opinan ustedes de los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos para ustedes? ¿Por qué creen que son importantes? ¿No tiene importancia los derechos humanos? ¿Usted está bien no tener derechos? ¿Por qué creen que son importantes los derechos humanos? ¿Por qué creen que son importantes los derechos humanos? Sí, porque si no respetamos los derechos humanos, pueden... Son importantes. Claro. O sea, hay dos, ¿no? En este caso, si los derechos, si los derechos humanos no son respetados, vamos a tener, ¿no? En este caso,
un tipo de congruencia porque no se está respetando el derecho. Por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿no? Un causal negativo sería que no tener derecho a la libertad. Entonces, de esta manera se va identificando los derechos, ¿no? Es importante también saber que la Declaración Universal de los Derechos fue el 10 de diciembre de 1948 en París, ¿ya? Entonces, es importante tener conocimiento de estas porque en sí forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Toda persona nace con derechos y si realmente no las tuviera, todo sería totalmente negativo, no habría ningún orden, ningún régimen, ninguna regla por sí. Bien, chicos, de esta manera nosotros vamos a seguir practicando con el tema del día de hoy, pero espero la explicación breve del día de hoy les haya servido y haya sido enriquecedora para ustedes. ¿Ya, chicos?